Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Dicen que no hay fecha que no se llegue o cómo, o ni plazo que no se cumpla. El mes pasado no pude compartir esta porción, pero aquí estamos. Para la gloria de Dios, aquí estamos listos para compartir esto que el Señor ha puesto en mi corazón. Eh, Vamos a orar y así como están sentados. Bendito Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, Padre amado. Gracias porque en todo vemos tu bondad, Señor, vemos tu favor, Señor, sobre nuestras vidas. En todo tú te muestras, Padre. Y te damos gracias por ello, Señor, porque solo tú, Señor, eres el creador de todas las cosas. Por ti todo fue hecho, Señor, y todo es de ti y para ti, Señor. En esta noche, Padre amado, yo me pongo en tus manos, Señor. Te pido que sea tu Santo Espíritu, Señor, dirigiendo esto que voy a compartir, Padre, que sea de edificación para todos nosotros, Señor. Que aprendamos, Padre amado, a buscar en tu palabra, Señor, siempre profundizando y encontrando la verdad, Señor, sin desviarnos, ni traduciéndola, ni tratando de entenderla según nos convenga, Padre. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, y en esta hora, Señor, yo te pido especialmente por el pastor David, Señor, que está en quirófano en esta hora, Señor, te pido que tú seas guiando a los médicos, Señor, en medio de esa cirugía y que tú traigas una pronta recuperación para tu siervo, Señor, en este transcurso que está atravesando, Padre. Te damos gracias, Señor, te damos gloria. Me pongo en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Esta va a ser la primera parte o porción que voy a compartirles de los textos que se sacan fácilmente de contexto y que nos llevan a grandes errores. Voy a comenzar hoy con el más famoso y popular en todas partes, que es Filipenses 4:13. Voy a comenzar con ese verso y en el transcurso de los siguientes meses o semanas que me toque compartir, voy a darle seguimiento a los demás, pues, versículos bíblicos que son muy dados a la malinterpretación. Y le pido al Señor que me dé gracia para poder eh, llevarlo a cabo, ¿verdad? Poder desarrollarlo. Pues yo creo que hasta de memoria podemos decir este verso, porque hasta los no cristianos lo nombran. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién no se lo sabe? Es uno de los textos más reconocidos y más mal utilizados en todos lados, dentro de la iglesia y pues con mucha más razón fuera de la iglesia. Dice que todo, cuando se saca algo de contexto, vamos a hablar en sí qué es un contexto. Y el contexto es todo lo que rodea un evento o acontecimiento que condiciona el significado. El contexto está formado por una serie de circunstancias y lleva como el tiempo y el espacio físico. Todo eso forma un contexto. No nada más es una porción como esto en este caso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es solamente un texto, pero el contexto en sí es más amplio, pero siempre, pues, con facilidad nos acoplamos a lo que nos conviene, ¿verdad? Cuando compartimos el contexto completo, nos facilita el entendimiento del mensaje o de un mensaje. Por decir, si alguien dice, José está preso, hay un contexto alrededor de ello, no nada más él está preso, sino que hay más cosas alrededor, hay algo que lo llevó a la prisión, hay un acontecimiento alrededor de todo esto, algo que se involucró, en cierta fecha, a veces no se le arrestó quizás al momento en el que cometió el delito, pero en cierto tiempo él cometió
Estaba presente en aquel lugar, en esa ocasión. Entonces, esto es a veces, podemos pensar una y mil cosas cuando nada más escuchamos una parte. Y pues al sacar fuera de contexto un texto, fuera de contexto, se le da una mala interpretación normalmente. En ocasiones es un pretexto perfecto para sacar beneficio, que es lo que sucede muchas veces con este versículo, que es, como les digo, el más citado, es el favorito de muchos, y de ahí se caen muchos errores. Tenemos a veces conceptos muy errados gracias a que realmente no tenemos ni entendimiento de a lo que Pablo se refería o por qué decía tal cosa. Pero sí, bien bonito, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo tengo que reconocerlos. En un tiempo yo lo utilicé de mala manera, lo saqué de contexto, y era muy común el que uno se tomara una fotografía saliendo del gimnasio y el músculo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es verdad, lo puede buscar y se encuentra con eso, de que normalmente la gente lo usa hasta para lo más insignificante, pero ahí está una muestra de que uno lo saca del contexto real. Porque dígame usted, no es para uno adquirir fuerza que Pablo escribió este versículo, no para adquirir fuerza en nuestro cuerpo, para ejercitar nuestros músculos, no, para ejercitar nuestra fe, para eso. Cabe destacar que cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, estaba preso. Imagínese usted. No estaba en los mejores momentos, ni estaba pasando por las mejores circunstancias. Y es entonces cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses. Normalmente se usa como frase motivacional para obtener o conseguir logros, éxito. Es lo más popular. Hasta nosotros los cristianos lo utilizamos en esa forma. Es algo que es devastador y a veces, como les mencioné hace un momento, se cae en error por un versículo que se saca del contexto. La mayoría ni siquiera sabe dónde es que se encuentra, nada más lo repite como periquito, nada más lo repite, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ni siquiera tienen idea de que está en la Biblia. Mucha gente ni siquiera tiene idea de eso. Muchos cristianos ni siquiera saben encontrarlo, pero también lo repiten porque pues sí, bien bonito. Es una frase amada y muy usada y donde cada quien le da su interpretación, su propia interpretación, pero la palabra de Dios no se interpreta según nos convenga. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Me voy a meter más simplemente en el versículo 12, simplemente desde ahí, un versículo antes, nada más. Ahorita voy a irlo desglosando poco a poco desde el versículo 1, pero aquí Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya ahí ya no gusta, ¿verdad? Ya eso es lo primero que le extraemos al verso. Eso no, nada más que todo lo puedo. En este versículo, Pablo aclara que sabe vivir en necesidad, no nada más en la opulencia o en los tiempos buenos, sino que él ha aprendido a vivir aún en medio de la necesidad, aún en medio de la escasez, aún cuando no hay alimento, aún cuando no tenía quizás que ponerse, estaba en prisión, no tenía libertad. Y aprendió todo esto
y en todo encontraba gozo. Yo creo que fue un proceso, así como lo libramos nosotros o como lo enfrentamos nosotros, es un proceso en el que nos lleva a la dependencia a Cristo, la dependencia de Dios. En esas circunstancias en donde nos agobian tantas cosas, situaciones, sea lo que usted puede imaginarse de dificultad, pérdida de un ser querido, una enfermedad que ya está desahuciado, todo esto está dentro de lo que atravesamos y de que el Señor permite con un propósito muchas ocasiones y es para poder conocer más a Cristo. Nada sucede porque sí, todo tiene un propósito y muchas ocasiones vemos la situación adversa, pero no podemos descifrar más allá. Y esto lo vemos que se repite en varias historias en la Biblia, de que aún los discípulos mismos de Jesucristo, los que anduvieron ahí con él, por momentos, como a todos nos puede suceder, yo creo que ninguno de nosotros estamos exentos en algún momento de nuestra vida, se nos olvida quién es el Señor. Tanto los problemas cuando iban estos varones a camino de Emaús, a ellos habían conocido a Cristo y iban con su vista velada. Y así nos sucede en muchas ocasiones, de que se vela nuestro entendimiento, se nubla y no podemos ver más allá de lo que estamos atravesando en el momento. Cuando comencé a escribir esto, nos comenzó a llover por todos lados. Pasamos días difíciles, pero dice que cuando el enemigo está quieto, te debes de preocupar, porque algo andas haciendo que le favorece a él y no al Señor. Pero cuando comienza a levantarse la marea, es que de perdido vas encaminándote a hacer algo, lo que el Señor quiere que hables o lo que el Señor quiere que expongas. Ese jueves que yo no pude estar presente, cuando el hermano comienza a citar Filipenses 4:13, 4:7, 4:6, 4:7, ahí donde estábamos en el hospital, yo me quedé, fue una confirmación para mí de que era lo que el Señor quería que oyéramos, esa porción, ahí estaba, quizás no de la misma manera ni con el mismo enfoque, pero en sí, esto era lo que el Señor quería que se escuchara. El enemigo, yo creo que en ese momento yo sentí como que me quiso taparme la boca y bueno, pasaron los días y no han dejado de haber pruebas, no han dejado de haber pruebas, desánimo en momentos, en la duda de que si eso no es lo correcto, compartir esto, y el Señor viene y confirma, y el Señor viene y es esto lo que vas a dar, es esto lo que vas a compartir. Este es uno de los más conocidos y es uno de los quizás para una iglesia que los que estamos aquí presentes que tenemos años en el Evangelio, quizás sea como, ya chole con eso, ¿verdad? Es algo que está, quise comenzar con este versículo porque es el más simple, es el más sencillo y nada más va a ser un entre, pero sí abarca mucho, sí significa mucho y muchas ocasiones se le da la mala interpretación de que es para poder nosotros tener la fuerza, la gallardía, lo que usted necesita requiere la valentía, quizás la determinación para usted conseguir una meta, pero una meta alejada de Dios. Ese es uno de los más comunes. Pero también estamos en los caminos del Señor, le conocemos y llegamos a un punto en el que esto lo convertimos en algo como de que no importa lo que atravieses, tú permanece firme, permanece, no te muevas, acuérdate lo que dice la palabra, pero cuando llega el momento de la prueba,
Realmente ahí es donde nos vemos nosotros entre la espada y la pared, y este versículo bíblico nos toca vivirlo en carne propia, entenderlo y de la manera correcta. Hace tiempo me decía una tía que ella tiene muchos años sirviéndole al Señor, y me decía, hija, si a mí Dios me quitara un hijo, yo no sé cómo respondería. Y en su momento yo pensé, ¿cómo puede ella, teniendo tantos años en el Evangelio, predicando la palabra, estando instruida en un instituto bíblico, cómo puede ella no saber quién es su Dios? Ahora, mientras preparaba esto, meditaba en algo, y es de que con frecuencia los que ya estamos dentro de los caminos del Señor, nos volvemos un poco religiosos y hasta legalistas, y decimos, no, es que yo no puedo mostrarme débil, yo soy inquebrantable. Y sí, realmente, Pablo nos exhorta que nuestra fe esté puesta y basada en Cristo, pero la realidad es de que para poder llegar a este punto, Pablo atravesó por circunstancias adversas, enfrentó la dificultad, ya cuando él ya estaba, ya había sido el rescatado, ya no era Saulo, sino ya no era el perseguidor de los cristianos, sino que ya era un servidor de Cristo. Yo en ese momento pensé, mi tía, o sea, ¿de qué sirve tanto conocimiento? Pero muchas veces conocemos al Señor, a veces de oídas, y también ahí en medio de la situación es donde uno viene a conocerle. Y ya podemos decir, como dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero hay que atravesar ese desierto, hay que atravesar esa prueba, hay que atravesar esa tribulación para poder nosotros entender que Cristo es quien nos da la fortaleza. A mí me ha tocado aprenderlo con el paso del tiempo, con el paso de los años, y yo creo que a cada uno en una área muy distinta, el Señor nos ha dado convicción, el Señor nos ha fortalecido, se ha mostrado como sanador, como proveedor, en diferentes de sus atributos, a cada uno de nosotros se nos ha mostrado. Quizás tengo la fortuna en base a las situaciones adversas que me ha tocado vivir, le he conocido en varios de los atributos, como el Dios que provee, como el Dios que sana, el Dios que fortalece. A lo largo de estos 17 años que yo llevo recorriendo desde que mi hija falleció, la fortaleza es continua. El Señor no me la ha dado nada más aquel 24 de diciembre y unos días después. Yo de constante la he requerido, de constante la he necesitado. Y han habido momentos en los que me quiebro y me doblo y lloro, y vienen las añoranzas y vienen los recuerdos y él pudo haber sido. Y es un momento en el que a veces mi humanidad sale, mi debilidad sale a flote. Pero luego veo hacia atrás y me recuerdo todo lo que el Señor ha venido haciendo en estos 17 años. Y, hey, no puedes con esto detenerte ni dudar del poder de Dios, de la fortaleza que Dios promete darte. Pero yo ya viví una experiencia que cuando ahora meditaba en esto de mi tía, comprendí algo. Y es de que es mejor mostrarnos débiles a mostrarnos inquebrantables, y de que no nos duele nada, de que nada nos dobla, de que nada viene y nos turba. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando nosotros nos tratamos de mostrar como personas que son inquebrantables y difíciles de mover por los vientos, las personas que vienen nuevas a la iglesia se desaniman porque ven que ellos no pueden alcanzar esa estabilidad que nosotros intentamos mostrar. Y mucha gente se va porque dice, ¿yo cuándo voy a alcanzar esa estatura o esas fuerzas que yo no tengo, de las que yo carezco? Entonces, todo suena bonito hasta que nos toca estar ahí, en el proceso, en medio.
Tenemos que mostrarnos frágiles, débiles, falibles como somos, y de que dependiendo de Cristo es como somos formados, somos fortalecidos, recibimos poder, pero realmente hay dos, se van de extremo a extremo en ocasiones el contexto, la mala interpretación que se le da, y la palabra, lo que Pablo trata de decirnos es algo muy distinto. En lo que Pablo se enfoca es compartir el testimonio de lo que él está viviendo, de lo que él, cómo él ha venido conociendo al Señor y cómo ha aprendido a depender completamente de Cristo. Él sabía en ocasiones, aquí quizás no muchos han pasado hambres, ahí vemos algunos que sí nos ha tocado pasar hambre, y nadie es mejor que nadie porque ya superó aquella prueba o porque ya superó aquello o conoce más al Señor, como en mi caso. Yo no lo digo para jactarme, sino que para mí ha sido, a través de la adversidad, conocerle. Para mí ha sido un privilegio, ha sido una bendición realmente, porque yo creo que tenemos que conocerle al Señor. Es necesario conocerle, no nada más decir de palabras, sino de que nos metamos al agua, no nada más hasta los tobillos, sino que nos metamos al río del Señor a profundidad, ¿verdad? De donde Él nos lleve, y estar uno firme. Pero hay momentos también en los que tiembla no nos estamos bien afianzados en momentos de dificultad. Y eso realmente a muchos los hace temblar, porque ven alrededor a veces a los que ya tenemos más tiempo en el Evangelio tratando de ponernos una careta de personas que no hay nada que los venga a turbar, que no hay nada que los venga a tumbar. Y tenemos que, como hijos de Dios, claro que sí, Cristo nos fortalece, pero también es necesario mostrar nuestra humanidad a nuestros hermanos que recién comienzan, y nada es para jactancia de nosotros ni para gloriarnos a nosotros mismos, sino simplemente de que debemos de ser transparentes en eso, ser genuinos en que yo le comentaba a mi esposo hace rato y le decía, muchas veces nos ponemos esa careta, ¿verdad?, de fuertes, pero cuando estamos solos, ahí en un rinconcito, estamos llorando. Y, ay, Señor, no puedo con esto, pero tratamos de mantener el porte o la actitud delante de los demás para mostrarnos que somos un tanto más espirituales o estamos más firmes. Pero yo creo que a todos en algún proceso de nuestras vidas nos ha venido a sacudir, y hasta que no estamos adentro, sabemos lo que es, ¿verdad? Algunos tienen el privilegio, me atrevo a decirlo como mi esposo, de que él no ha tenido una pérdida de un ser querido muy cercano. Nada más hermanos de mi suegra, su papá, que nunca supieron si está vivo a la fecha o no, pero realmente nunca ha tenido una experiencia cercana a eso, ¿verdad? Y pues es obvio de que la pregunta del millón, y es de que pues no me imagino lo que es eso, porque realmente nunca lo he experimentado y cómo iré a reaccionar. Y es de humanos, o sea, hacernos esa pregunta. ¿Cómo iré a reaccionar ante la pérdida? Hay pérdidas distintas. A mí me tocó atravesar ya la muerte de mi hija, la muerte de mi madre, la muerte de mi hermano. Sin lugar a dudas, la pérdida de un hijo es lo más doloroso que puede haber, pero cada una conlleva su propio dolor, cada una es distinta y cada una se siente. A lo largo de estas temporadas he aprendido en que el Señor es fiel y de que tengo a dónde acudir, pero he pasado por varias, no nada más por una, sino que he pasado por varias, y eso me ha ayudado a mí a
a recapitular y ver, si ya me ayudaste, Señor, en aquella ocasión, esta no va a ser la excepción. Recuerdo cuando murió mi hermano, van a ser 2 años, eh, muere mi hermano y me viene otra de sopetón, una situación dolorosa, bien, no entendía. Y ahí está mi esposo, de testigo de que me negaba a todo, me negaba a, a salir incluso. Llegué a ese punto. Y yo ya conozco al Señor en varias maneras y llegué a ese punto. Y cuando vinieron más y arreciaron más los vientos, me puse a pensar en algo y era de que todo tiene un propósito, me recordé de eso. Todo tiene un propósito, no nada más es porque sí, el de que uno pase y sufra, no, no, no. Tiene un propósito y era una vez más recordarme de que el mismo Dios que aquel día, 24 de diciembre, me fortaleció, me fue restaurando, también una vez más lo podía hacer con más situaciones dolorosas, pero Él es el mismo, no cambia. Pero ya está como uno como más, y aún con eso, como quiera me retracto y como quiera en momentos me quiebro y me doblo y se me olvida, ¿verdad? Que el Señor ya me sacó de ahí. Pero todo nos ayuda para bien, todo, toda circunstancia adversa. Pablo nos dice que él podía estar contento aun cuando no tuviera nada, aun cuando no tuviera los recursos, aun cuando no tuviera la provisión necesaria. Pablo sabía cómo estar contento en la abundancia o en medio de la escasez. Pero todos los procesos le ayudaron a depender de Dios. Todo eso le ayudó a depender de Dios. Entonces, si nos encontramos ahorita en una situación difícil de entender, créame de que esto le va a permitir conocer a Dios y recibir su fortaleza, si usted así se lo pide también. Eso es, sin lugar a dudas, algo que tenemos que buscar al Señor. Eh, en un comentario de una Biblia amplia dice que cuando Pablo dijo todo lo puedo, él utilizó un verbo griego que significa ser fuerte o tener fortaleza. Entonces Pablo recibía la fortaleza para enfrentar todo, todo. Ese todo incluía las dificultades con la prosperidad material, con su salud a veces quebrantada, en prisión, a veces disfrutando de que los hermanos venían y se acordaban de él y lo tenían en gran estima y él, los hermanos se acordaban y le ayudaban en sus tiempos difíciles. Y cuando Pablo dice que en Cristo que me fortalece, la palabra griega que se traduce fortalece significa poner fuerza adentro, fuerza adentro. Entonces, gracias a que nosotros estamos en Cristo, Jesucristo infunde en nosotros la fuerza o la energía para sustentarnos hasta que recibamos la respuesta a nuestra petición o nuestra necesidad sea contestada. Que a veces nos tomará mucho tiempo, a veces será poco. Y si alguien me lee Efesios 3 del 16 al 20, eso es una muestra de ello, de que a veces nos vemos atribulados, necesitados, agobiados y en Efesios 3 el mismo Pablo nos dice algo muy, Efesios 3, 16 al 20. Imagínense nada más. Todo eso el Señor nos promete a los que somos sus hijos. A veces es difícil digerirlo y entenderlo, nos cuesta, pero cuando vemos su mano obrando, ¿verdad? De maneras distintas, vemos que con un propósito Él lo permite y es todo esto. Él nos va a dar conforme a sus riquezas en gloria. Él
ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Todo esto nos garantiza. Y ya después, en el 18 dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces esto es algo que el Señor nos brinda, que nos da, pero es imposible comprenderlo de la noche a la mañana y pues digerirlo así cuando estamos en la situación adversa. Algunos somos un poco más lentos, otros son más rápidos para comprender todas estas cosas, pero yo creo que es parte del proceso que atravesamos los cristianos. Y todos los ejemplos que le di al principio, pues podemos ver de que es una mala interpretación. Es muy mal el uso que se le da a este texto, no tiene nada que ver con la verdadera interpretación. Es uno de los textos bíblicos más abusados, imagínense nada más abusados. El todo lo puedo que Pablo expresa aquí es una seguridad de que tenía la fortaleza para soportarlo todo, incluyendo dificultades económicas, escasez de alimentos, salud quebrantada, pero él estaba seguro en que él recibiría la fortaleza a través de su dependencia de Dios, nada más eso, la fortaleza recibida a través de cualquier situación que él atravesaba, sabía que el Señor se manifestaba. Cristo nos ofrece esa fortaleza a sus hijos, a los que pertenecemos a Él, nos da la fuerza, pone fuerza dentro de nosotros y no es en nuestros músculos, es en nuestro espíritu, nuestra alma. En el Nuevo Testamento encontramos muchas porciones como esta, ¿verdad? Donde el Señor promete ayudarnos, nos promete ayuda, pero también en el fortaleza, perdón, pero también en el Antiguo Testamento, en Isaías 40:29, más adelante en el 31, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, le levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero esto yo creo vamos adquiriéndolo con el tiempo, con la madurez, con nuestra relación con el Señor, como vamos caminando, ¿verdad? Y conociéndole más, vamos madurando y vamos comprendiendo todo esto. No es de la noche a la mañana, así como de que digo todo lo puedo y recibo. En Isaías hay muchas promesas como esta, Isaías 41:10, 43:1 y 2. Son promesas que el Señor cumple para con sus hijos. Uno de mis versículos favoritos es Isaías 41:10. En mi tiempo de viudez, yo vi al Señor obrando de tal forma. Lo vi haciendo en mi vida, proveyendo, sustentándome en todo tiempo, dándome esfuerzo. Esa fortaleza, como les decía, de que es tan indispensable cuando uno sufre por una pérdida o sufre una situación en la que es, muchas ocasiones he escuchado personas que dicen que el dolor se acrecenta cuando se pierde a un ser querido. Yo tengo la fortuna de conocer al Señor de una manera que ha hecho que mi experiencia sea completamente distinta a la que esas personas dicen, de que su dolor aumenta, pero mi esperanza y mi fortaleza vienen de Cristo, solamente de Él. Pero también a veces en ocasiones se me ha olvidado. No se nos garantiza el no tener aflicciones. Juan 16:33 dice que algo tenemos seguro, y son las aflicciones, ¿eh? Pero también es que nos exhorta a confiar en Él, porque Él ya venció al mundo. Pero estamos en este mundo y en ratos nos sentimos así como Pablo recibió golpes, estuvo en naufragios, estuvo en peligro, necesidad física.
y recibió lo que Cristo nos ha prometido. Pero también creo que hubo ocasiones en las que el apóstol no lo dice la palabra, no ha llegado a encontrar algo que lo nombre, pero sí muestra Pablo su debilidad, así como nosotros somos débiles, Pablo también era un hombre común y corriente como nosotros. Pablo nunca le dijo a la iglesia de Filipos, declaren esta frase para ser prosperados o para ser exitosos en esta vida y para que consigan los éxitos que se han propuestos. Y también para que se eviten las dificultades. Cuando Pablo escribe esto, hay algo más atrás, más allá del versículo anterior, sino están varios versículos antes en Filipenses 4, del 1 en adelante. Y ahí me voy a ir rápido. Está dentro de un contexto marcado por 12 versículos anteriores y 5 que están después. Cuando Pablo escribe esto, lo que buscaba era exhortar de diferentes formas a los hermanos de Filipos. En el verso 1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Los invita a permanecer firmes. En el versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí estaba exhortando a estas dos mujeres que había desacuerdo en ellas a que se pusieran de acuerdo y que estuvieran en un mismo sentir. Y también le pide en el capítulo 3 a su fiel compañero, que no menciona un nombre, a que ayude a estas mujeres a solucionar la situación que había entre ellas. En el verso 4 al 7 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí los invita a regocijarse en el Señor, a ser bondadosos, a orar en vez de afanarse y a no distraerse por lo terrenal, a no preocuparse, y garantiza la paz de Dios, dice en el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Después en el versículo 8 dice Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo hay digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí los exhorta a pensar en lo que es digno de alabanza, a no centrarse en los defectos ni en las cosas los errores que podía cometer los hermanos en la iglesia de Filipos, sino a enfocarse en lo bueno. En los versos 10 al 18, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo les agradece, reconoce de cómo ellos se ocuparon y se preocuparon por la necesidad de Pablo, cómo ellos estaban anhelando ayudarle, servirle, darle para sus necesidades. Pablo se lo reconoce
Pasa de la exhortación en estos versos, de la exhortación a la gratitud, a reconocer lo que sus hermanos habían estado haciendo por él. Si no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido Epafrodito, lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Imagínense nada más, todo lo que él reconoce. Pero si vemos bien, él deja ver su gozo y su gratitud hacia sus hermanos que lo estuvieron apoyando. Deja ver que está agradecido porque ellos se ocuparon de sus necesidades. Pero más allá de todo, Pablo deja ver su confianza en Cristo, su confianza en el Señor. Está agradecido plenamente en el Dios amoroso y soberano que le ha permitido vivir diferentes situaciones, algunas en abundancia y otras en escasez. Pero reconoce que en todo siempre Dios ha sido fiel y lo ha sostenido. Eso es lo que Pablo reconoce en esta parte, de que Pablo entendía que ni la amistad con Epafrodito, ni la compañía de Timoteo, ni toda la ayuda recibida por sus amistades que iban a visitarlo, jamás podrían fortalecer su espíritu como lo hace Cristo. Pablo llegó a entender eso. Y qué bonito de que en medio de la tribulación podamos también nosotros entender eso, de que podemos estar rodeados, el Señor nos rodea de tanta gente que ora por nosotros, que se ocupa de nosotros, que viene y nos abriga, nos muestra su apoyo incondicional, sus oraciones, pero poder ver que más allá de todos los hermanos o todas las personas que se preocupan por nosotros, es Cristo el que nos sustenta, es Cristo el que pone el sentir en estas personas de venir a orar por ti, de estar orando por ti, de estar al pendiente de ti. Es Cristo, todo es a través de Cristo, no es porque el hombre no le da la gloria al hombre, sino que reconoce que todo esto es para que el Señor sea glorificado. En todo lo que estas personas hacían, no nada más era de que te doy. Pablo les reconoce de que así de esa forma ellos están siendo moldeados en esa área del el estar al tanto de sus hermanos y apoyar de la forma que sea. Y todo para gloria del Señor. Entonces, debemos de aprender a que todo esto, esta frase tan corta y tan mal utilizada, es algo que nos puede sustentar diariamente. Esa fortaleza es la que nos ayuda, es la que nos levanta. Y pues no usarla como una frase mágica o como un mantra. Yo me quedé asombrada cuando una ocasión que escuché esa palabra y lo que es, y es de que, y tristemente dentro de las iglesias, y eso es lo malo, de que por las malas interpretaciones entran muchas cosas que están fuera, muy alejadas de la palabra de Dios, muy alejadas de la voluntad de Dios. Se usa la meditación, se usa mucho ese pensamiento de decir, medita en la palabra, medita simplemente en este corto capítulo 4 de Filipenses.
pero lo vienen a hacer esto. Aquí está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo usan como ese mantra, como es la meditación que usan los hinduistas, los hindús. Eso se ha metido, la nueva era, dentro de la iglesia y se ha confundido. Y ese todo lo puedo en Cristo viene a hacer eso. Hay una frase repetitiva que se usa solamente para poder obtener un logro, para poder evitar el dolor o el sufrimiento, para poder, póngale lo que quiera. Y es solamente esa idea de estar repitiendo, me voy a concentrar, voy a meditar en esta palabra, pero solamente es una meditación para concentrarte y llegas hasta, muchos hasta llegan a decir que cuando hacen ese tipo de meditaciones dentro de las iglesias, llegan al tercer cielo. Y esas cosas son las que viene a traer el no conocer la palabra de Dios como debe de ser. El no escudriñarla y el no meditar en la forma correcta. Esto que Pablo nos muestra es un testimonio. Tiene un enfoque en la confianza y el gozo en un Dios bondadoso y soberano que lo llevó por caminos de abundancia y también de escasez, pero en toda circunstancia pudo salir adelante en Cristo que lo fortalece. Y así nosotros debemos hacerlo, de que todo lo que enfrentemos, siempre busquemos la fortaleza que el Señor nos provee, a mantenernos siempre en una buena actitud, aun cuando no entendamos, aun cuando resulta bien difícil, pero buscar en todo, estar contentos con lo que el Señor nos da o nos permite atravesar. Ese contentamiento que agradaba a Dios es lo que Pablo le preocupaba. Eso es lo que Pablo se ocupaba, de estar contento y agradar a Dios. Es un texto este texto es una exhortación al contentamiento y a la fortaleza que recibimos de un Dios que es fiel, más allá de cualquier circunstancia. Cuando escribí esto, yo no sabía lo que nos venía. Estuvimos a cosita de nada de que la casa donde estábamos se nos quemara. Nada más porque el Señor fue bien misericordioso y vimos su favor y vimos su cuidado. Y podemos decir que el Señor ha sido bueno. Y yo le compartí a una hermana y le decía de que me llevó a pensar cuando estaba preparando esto de que en Habacuc, cuando dice, aunque la tierra no dé su fruto, de verdad pensaba en eso una semana antes y se nos viene todo esto, un montón, una tribulación bárbara en esos días, una situación de que se desencadenaron muchas cosas, gastos inesperados, no había dinero, pero el Señor proveyó, el Señor nos cubrió, nos mandó sustento en todas las formas. Y es aquí donde podemos decir, todo lo puedo en Cristo, tenga trabajo o no. Todo lo puedo en Cristo en tiempos de incertidumbres o en tiempos de bonanza. Todo lo puedo en Cristo, aunque la tierra no dé su fruto, ni haya vacas en los corrales. Vamos a orar, hermanos.